Bueno, segundo bloque de estudio político y seguimos ahora con más invitados. Exactamente, vamos a presentarlos. Gustavo Vicini, ¿cómo te va? Muy buenas noches, candidato a senador provincial por el Frente de Izquierda, ¿no? Exactamente, buenas noches. Alejandra Martínez, también candidata por el espacio de Randazzo. Y Eduardo Romanín, del Partido Socialista Auténtico. Gracias por estar esta noche. No, gracias. Bueno, por este lado tenemos al diputado provincial de Cambiemos. No soy candidato a nada esta vuelta, ¿eh? Muy bien, Guillermo Castelo, bienvenido. Bueno, Javier que sigue con nosotros. Que lo están midiendo, ¿eh? A Javier lo están midiendo. ¿Ah, sí? Sí, me contaron que lo están midiendo. Mirá, bueno. Está yendo muy bien. ¿Se va a pasar para otro lado? Mirá que hay muchos periodistas que se han pasado, Estoy sentado acá, pero no soy candidato, claro. Perfecto. Bueno, arrancamos, ¿te parece? Con el primer tema, el primer disparador para hablar con los invitados. Cristina denuncia y Vidal responde. Encabezó la lista negra de Macri, dijo Cristina Fernández en una conferencia de prensa con 7 preguntas y 7 respuestas. Hay que levantar la voz y hay que denunciar la persecución, el acoso y el deterioro ya grave. Acusó a Macri de persecución política y de hacer uso partidario del Poder Judicial. La gobernadora Vidal no demoró en responder y negó una lista negra. Lo que hay es un cambio desde diciembre de 2015 y es que ya no hay más presión a los jueces. ¿Hay persecución política? ¿La justicia es dependiente o independiente? Bueno, muy bien, ya está el disparador. La pregunta, Romanín, sí. La justicia, ¿dependiente, independiente? ¿Hay lista negra? ¿Hay persecución política? ¿Qué lectura hace de lo que está pasando? No, yo creo que la justicia independiente es un paradigma a conseguir. Toda democracia que no tenga justicia independiente es una democracia parcial, limitada, manca, dirían los italianos. En este caso concreto, las listas negras, si las hay, no se perciben. Honestamente no se percibe esa situación que en el gobierno anterior se manifestaba como cierta y sobre todo sobre algunos periodistas y demás. Me parece que las declaraciones de la expresidenta son cuando menos poco afortunadas e inoportunas. Inoportunas para ella, porque las da cuando 4 encuestas le dicen que va perdiendo. Y para nosotros, los argentinos, los tipos de bien que creemos que la democracia es el camino, no ayuda para nada generar dudas sobre un comicio, sobre una lucha electoral. Decir, bueno, puede haber fraude, no ayuda a que la gente confíe en las instituciones de la democracia, que creo que son el gran objetivo de cualquier gobierno, por lo menos en los próximos 10 años. Hay que consolidar esta democracia que costó muchísimo conseguir y que lamentablemente a veces por declaraciones, insisto, poco espontáneas o poco oportunas, algunos ponen en duda y dicen, no, es la democracia de tales o la democracia de cuales. Esto es algo que logramos después de mucho sacrificio todos los argentinos, muchos muertos, 30.000 desaparecidos, y que tenemos que perpetuar, consolidar y profundizar, fundamentalmente, que es lo que, a mi criterio, el actual gobierno no está haciendo. Alejandra, ¿considera que hay una persecución del actual gobierno hacia la expresidenta Cristina Kirchner? No, me parece que las declaraciones son desacertadas. Hablar de listas negras en este país no solo se remite a un dicho de la expresidenta hoy, se remite a un tiempo bastante oscuro. Me parece que son declaraciones que no son acertadas y que son peligrosas. Y aparte, esto de generalizar, me parece que tenemos que ser un poco más responsables, sobre todo quienes tienen, valga la redundancia, alguna responsabilidad como la que tiene hoy la expresidenta, que es candidata a senadora por un espacio político. Yo creo que no, yo creo que no es así. A ver, lo que podemos observar es si la justicia actúa más rápidamente o menos rápidamente en algunas cuestiones. Tenemos que trabajar, y en eso comparto lo que ha dicho Eduardo, que aspiramos a una justicia que sea parcial, a una justicia que sea objetiva, pero de ninguna manera comparto los dichos de la presidenta. Vicini, ¿usted cree que hay persecución política? En relación al debate en particular, nosotros desde el Frente Izquierda somos muy claros, porque acá hay toda una discusión y radicales, peronistas, y hasta la última dictadura militar han dejado o han puesto en funciones a jueces, y lo que no están planteando es nada de fondo, ninguna salida de fondo, y creo que los partidos tradicionales lo que están planteando es mantener el status quo. Nosotros desde el Frente Izquierda planteamos que hay que cesar inmediatamente a todos los jueces y magistrados
que son vitalicios. Nosotros planteamos de que si elegimos presidente, gobernador, intendente, concejales, diputados, senadores, ¿por qué no elegir a los jueces? Y que esos jueces sean mandatados a través de un tribunal elegido popularmente. Es decir, el Frente Izquierda... Maradona sería juez, seguramente Maradona te gana, cualquier elección, nosotros de la Corte. Sí, pero acá estamos discutiendo alguna cuestión en particular, porque yo digo, si yo escucho la resolución o el fallo a favor de los trabajadores de PepsiCo, que plantea que hay que reincorporar a los trabajadores, y entonces la justicia hace oídos sordos, ¿no? Amparada por el Estado Nacional o por el Gobierno Nacional y por la multinacional PepsiCo, ¿bien? Y no fallan a favor o no reincorporan a los trabajadores, aunque sea en la planta de Mar del Plata, me parece que acá estamos hablando de que no hay un poder judicial que sea independiente. A mí me parece que hay algo peor, concretamente de parte del Gobierno Nacional, contra lo que es una conquista de la humanidad, que es el derecho laboral. Poner en tela de juicio el derecho laboral, no cumplir los fallos, y a los jueces que aplican el indubio pro operario, es una regla del derecho laboral antiquísima, los cuestionan y los mandan a juicio político, efectivamente hacen que aparezca esa actitud como una actitud que está beneficiando a un determinado sector de la sociedad argentina. Y me parece que se ve claramente con el caso de Santiago Maldonado, donde el Poder Judicial y los jueces actuaron intentando embarrar la cancha junto con el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza. Embarraron la cancha para realmente saber qué pasó con Santiago Maldonado, ese joven que estaba apoyando el reclamo de la comunidad mapuche, que reclama por sus tierras y por el derecho a las tierras ancestrales. Entonces, acá cuando hablamos de listas negras y de una justicia dependiente o independiente, me parece que hay que ir más de fondo, por eso el Frente de Izquierda claramente plantea una salida en concreta que me parece que los partidos tradicionales no la tienen. Es decir, ¿cómo hacemos para elegir a los jueces? Por parte de Vicini escuchábamos una clara mirada en contra, ¿no?, hacia el Poder Judicial y cómo son elegidos los jueces y demás. Preguntarle a Castelo, que además es abogado, ¿verdad? ¿Usted? Sí, bien, ¿es posible esto que plantea Vicini? No, aparte de abogado, soy profesor de Derecho Constitucional, o sea que las cosas que estoy escuchando ahí no son imposibles por Constitución. La Constitución Nacional, la provincial, todas las constituciones hablan de la inamovilidad de los jueces. Es una de las características básicas de todo sistema republicano, que los jueces sean independientes. Y la única forma de lograr esa independencia, esa imparcialidad de la justicia en general, es que sean inamovibles, que no venga el poder el tirano de turno y lo saque porque no le gusta cómo falla, por ejemplo, ¿no? Respecto de lo que ustedes preguntaban y que digamos, la mesa colaboró a armar una idea. Yo no creo que haya sido solamente desacertada o inoportuna las palabras de Cristina Kirchner. Yo creo que son altamente irresponsables. Y me parece que en el fondo de todo esto está abriendo el paraguas porque tiene mucho miedo a perder las elecciones. Cualquier encuesta, las propias, esas que siempre ha armado ella, incluso las de métodos independientes, está diciendo que Cristina pierde por 2 a 8 puntos. Me parece que está abriendo el paraguas porque ve venir una derrota y por otra parte está repitiendo el mismo comportamiento que tuvo con Macri cuando le tuvo que entregar la banda presidencial y no lo quiso hacer, es decir, deslegitimar al gobierno actual. Y está, digamos, anticipándose a los hechos del 22 de octubre diciendo que esta elección va a ser una elección ilegítima, en definitiva, porque ella está anunciando un fraude que no sé dónde lo saca, porque ella dice que hubo fraude hace 2 meses con las PASO, pero nunca hizo una denuncia. Y acá no hay una denuncia concreta. Es más, las empresas que están colaborando en el escrutinio son las mismas que venían de hace 2 años o hace 5 años. Digamos, la estructura que está dentro de los que organizan las elecciones, el escrutinio, son los mismos que estaban antes. Es decir, yo no veo ninguna posibilidad de fraude y vuelvo a repetir, me parece que está abriendo el paraguas porque tiene miedo de perder y está tratando de deslegitimar el futuro triunfo de Cambiemos. A mí me llama la atención cómo se aferran todos al tema encuestas. Cuando en las PASO creo que fallaron todas menos una. Igualmente, volviendo al tema de la justicia, le quiero preguntar a Castelo, ¿no es la misma justicia que teníamos en el gobierno anterior? No, es la misma, porque son los mismos jueces, bueno, son los mismos fiscales. ¿qué pasa? Si pero son los mismos, bueno, ¿pero qué cambia? ¿Es dependiente o independiente? No, el tema es que yo estoy viendo que hay jueces, sobre todo los jueces federales. ¿O eran dependientes al anterior gobierno? Fueron dependientes, son tiempistas. El tiempista es un juez que está viendo cómo reacciona digamos, la ciudadanía, el electorado en el caso de una elección, está viendo que la ciudadanía está pidiendo y está requiriendo fuertemente un cambio en la justicia, donde haya más independencia, donde la justicia se ponga las pilas. No puede ser
que haya casos de corrupción en Argentina que duren 20 años. Bueno, es un reclamo social muy fuerte y la gente lo ha expresado, digamos, en las PASO, lo sigue expresando en las redes sociales, en las marchas, y eso la justicia lo está receptando. Y por eso la justicia, que antes tenía una pata encima, porque el kirchnerismo le puso una pata encima cuando quiso hacer la democratización de la justicia, los persiguió a muchos jueces, persiguió a periodistas y demás, dejó de hacerlo. Entonces la justicia se ve liberada de ataduras, se ve liberada de presiones y está empezando a actuar como tenía que haberlo hecho hace 40 años, nunca tenía que haber dejado de hacerlo. Pero ahora lo está haciendo, no sé si por convicción o porque está viendo que la gente está pidiendo un cambio de estructura y un cambio de paradigma, porque la justicia, junto con los sindicatos, son el organismo social de menor jerarquía. Tienen el 7% o el 8% de aceptación popular. Y no puede existir una república con un 7-8% de gente que cree en la justicia. Entonces la justicia me parece bien lo que está haciendo, poniéndose las pilas y empezando a fallar como corresponde, ¿no? Y actuar y investigar. ¿Javier? No conocía ese último dato, pero es interesante, ¿no? Lo que la sociedad piensa acerca de uno de los 3 poderes del Estado. En este mismo lugar ya hemos dicho que no nos parece casual, por lo menos a algunos, el momento que se elige en el año para acumular las pruebas o para llegar a la situación de la declaración indagatoria, que es lo que motivó las declaraciones públicas de Cristina Fernández. También hemos dicho que los jueces votan y entonces no pueden ser personajes asépticos de la cuestión política. Lo que me parece que podemos agregar hoy es que la justicia, y estamos haciendo una abstracción, la justicia está compuesta por personas, por hombres y por mujeres, más o menos formados a veces, solo que hasta ahora indiscutibles desde su casta, son acomodaticios. Es lo que me parece a esta altura. Se van acomodando a las condiciones que hay y cuando las condiciones son favorables para cierto costado ideológico, tal vez nos parece que los jueces van para ese lado y cuando cambian, cambian con ellos. Hay una sola cosita. Hay un organismo que se trata, que está puesto por la Constitución para nombrar a los jueces y para sacarlos, para que se entienda bien. Para nombrarlos y para sacarlos del cargo, que es el Consejo de la Magistratura. Es un organismo muy importante que introdujo la reforma del 94 y que Cristina, junto con Néstor Kirchner, lo armó de una forma que el Consejo de la Magistratura hoy no sirve ni para una cosa ni para otra. Hay un montón de cargos que no se pueden llenar justamente porque no hay acuerdos básicos en esa estructura que se llama Consejo de la Magistratura y que está hiperpolitizado porque Cristina así lo quiso. Entonces hay un montón de jueces corruptos, venales, que fallan mal y demás, como el caso de Freiler, que está suspendido, que no se lo puede sacar. A Ollarvide, el Consejo de la Magistratura, no lo pudo sacar pese a todas las pruebas que había en su contra. Porque este organismo hay que reformularlo, hay proyectos de Cambiemos para reformularlo, sacarle el tinte político que tiene y dárselo más académico o más poder para los jueces dentro de ese organismo. Hasta que no se haga esta reforma del Consejo de la Magistratura, lamentablemente vamos a tener jueces que muchas veces no responden a estos requerimientos de la ciudadanía. Por eso hay que reformarlo y esto es clave. Bueno, bien. Vamos a ver también en el siguiente clip, como disparador, qué va a pasar después del 22 de octubre. Hay un tema clave que es las tarifas. Están hablando del tarifazo. Confirmado, habrá aumento de tarifas. El jefe de gabinete, Marcos Peña, confirmó que después de las elecciones del 22 de octubre habrá incrementos en los servicios de agua, electricidad y gas, como estaba previsto por audiencia pública, aunque consideró que calificar esos incrementos de tarifazo es una percepción subjetiva. Marcos Peña a lo Aníbal. ¿Tarifazo o una sensación? Bueno. Desde la izquierda, a ver qué creen. ¿Qué va a pasar después del 22 de octubre? Claramente nosotros lo venimos planteando. Claramente va a haber un ajuste. Claramente preparan un ajuste contra el pueblo trabajador. Claramente, aunque lo nieguen y hay periodistas que preguntan a los candidatos de Cambiemos si se viene la reforma laboral o no, lo que queda claro es que vienen por todo y vienen por el conjunto de las conquistas del pueblo trabajador, de los jóvenes y de las mujeres. A nosotros no nos queda dudas. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es lo que se está intentando imponer acá en las elecciones del 22 de octubre? Están intentando ver como que hay una polarización. El tape anterior lo mostraba, como que hay una polarización entre el gobierno nacional y Cristina, ¿sí? Y se eligen no solamente senadores, se eligen diputados, senadores provinciales, concejales. Acá lo que estamos jugando es decir, aunque gane Cambiemos no va a tener la mayoría y aunque gane Unidad Ciudadana no van a tener la mayoría, ¿sí? Y si Cambiemos pudo votar las leyes que nosotros decimos, las leyes más antipopulares contra el pueblo trabajador, fue porque recibieron los votos de esos que hoy Cristina llama, les puso el rótulo de traidores, ¿bien? Que van hoy con Massa, que van hoy con Randazzo, ¿sí? O que van con el Frente para la Victoria. Entonces, nosotros claramente decimos que se viene un tarifazo, por eso planteamos de que la izquierda tiene que estar en el Congreso, aunque nos quieran sacar de la agenda política, la izquierda no es esa izquierda
que nos planteaban a nosotros que éramos los denunciadores seriales, sino que es una izquierda que denuncia, pero que tiene un programa y un proyecto político, y me parece por eso es muy importante el voto al Frente de Izquierda y que tengamos la posibilidad de tener la voz del Frente de Izquierda, que fue el único que levantó la mano en contra de todas las leyes en contra de los trabajadores. Castelo, ¿esto es una sensación o va a ser un tarifazo? Porque Peña como que lo minimiza, porque habla de un 20%, que eso no es un tarifazo, depende en qué servicio. Yo creo que todo esto tiene que ver con el miedo a perder las elecciones, tiene que ver con que nos están poniendo en un lugar de cuco, del hombre de la bolsa y demás. Cambiemos, somos los que vienen a ajustar, y me parece que todo esto son especulaciones electorales. Eso, lo de las listas negras, lo de que la gendarmería o que el gobierno de Macri desapareció a Maldonado, todas estas cuestiones se plantean porque estamos en un periodo preelectoral. Lo que va a venir después de diciembre, o después de octubre o el año que viene es un acomodamiento normal de las tarifas a la inflación. Digamos, ha habido audiencias públicas, ha habido acuerdos con todo el mundo para que esto se tiene que ir ajustando de a poco, porque las tarifas en Argentina siguen siendo, no en Argentina, en la zona metropolitana, siguen siendo solamente el 40% del costo de producir la energía. Es decir, eso es a largo plazo impagable, porque alguien lo está pagando. Las tarifas estuvieron planchadas durante 12 años. Y digamos, estuvo todo el resto del país subvencionando a la provincia de Buenos Aires, a los cordones después del conurbano y a Capital Federal, que pagaban 2,50 pesos, mientras Córdoba pagaba 300 o 400 pesos una tarifa. Esto es una situación injusta e inadmisible. Lo que estamos haciendo ahora es poner en orden, durante todo este año, en forma gradual, digamos, poner en orden lo que valen las tarifas. La gente tiene que pagar lo que valen las cosas. Y acá se está pagando, vuelvo a repetir, entre el 30 y el 40% del costo de producir la energía. Es decir, a lo largo del tiempo esto va a haber que modificarlo y va a haber que ajustarlo de alguna forma. El gobierno ha tenido el tino de hacerlo en forma muy gradual y, por supuesto, a los que necesitaban tarifas sociales, hay 2 millones y pico de tarifas sociales de gas y de luz. Eso se está protegiendo los hogares más pobres. Es decir, no hay ningún ajuste, que se quede tranquilo el hombre de izquierda, que no va a haber ningún ajuste. Va a haber un reacomodamiento de la economía después de 12 años de un populismo energético que ha dejado todo patas para arriba. Bien. Eduardo Romanín, ¿qué opina de este tema? ¿Es Yo necesario? creo que hay un axioma jurídico que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Y lamento no compartir las ideas de Castelo en este caso, pero la confesión es de Aranguren. Aranguren es algo en Argentina, ¿no? Sí. Creo que el ministro de Energía, bueno, más allá de que venía de la Shell, él dijo, es un poco parecido a lo que hizo Menem en la segunda presidencia. La primera ganó mintiendo. En la segunda dijo, no, a los jubilados les voy a cortar la cabeza, ya no hay más liberación y dependencia, viene todo lo liberal. Y ganó también. Bueno, Aranguren dijo que era necesario y que iba a aumentar las tarifas. No es que lo estemos inventando nosotros, que haya una percepción. Lo están haciendo. Ahora, si la razón por la cual lo hacen es porque tienen que ajustar los costos energéticos al precio que están pagando el barril de petróleo, que es el más caro del mundo, entonces, naturalmente, no va a terminar nunca esto. De aumento, aumento y aumento, porque se está subsidiando a las petroleras en una cifra considerable, absolutamente astronómica. Nosotros pensamos que hay que parar la pelota, nos parece bien el gradualismo en ese sentido, y decir, che, la Argentina puede aguantar sucesivas tarifas, puede aguantar este gobierno, puede aguantar sin cumplir las 2 premisas fundamentales que lo llevaron al gobierno, que era combatir la inflación, bajar la inflación. Estamos bajando, Eduardo, el 40 al 20%. 23% hoy, reconocido 2,2 mañana fiel. La estamos bajando. ¿Cómo querés bajarla? ¿Querés ajustar más entonces? ¿Querés ajustar más la economía? Esto. No bajaron la inflación, las pautas del gobierno eran el 17, va a ser el 26, el 20, y si vos me decís 21. A mí, llegamos al 30, y a fin de año no te juego un lechón como Katz porque lo pierdo. Pero tenés claro esto, no ganaron esa carrera. No ganaron esa carrera y no ganaron la otra carrera, la importante, la creo que es mucho más importante que esta, que es combatir la pobreza. El gran drama de la Argentina es la cantidad de pobres que hay. Y esto nos preocupa muchísimo a todos. Según el INDEC, y este debe ser el dogma sobre el cual hay que juzgar al gobierno. 28%, el gobierno no bajó la pobreza, el gobierno no paró la inflación. ¿El gobierno qué hace? Readecúa tarifas a los sectores. ¿Cuál es la explicación que hay? A los sectores más pudientes. A los sectores porque que tienen la tarifa social, Eduardo. A los grandes grupos concentrados. ¿Por qué? Porque le dicen esto. Si nosotros a ustedes les damos, por ejemplo, un precio del barril de petróleo que está superando el estándar mundial,
Ustedes lo que van a hacer es van a reinvertir mucha guita. Con la ganancia, la renta extraordinaria que saquen, la van a colocar y nosotros dentro de 5, 10, 15 años vamos a tener superávit energético. Esta es la razón, el concepto que dan. Yo lamentablemente no les creo en eso. No les creo por esto, porque la experiencia nos indica que cuando las grandes empresas transnacionales, no transnacionales, ganan esta renta extraordinaria, en lugar de reinvertir en la medida de lo que ganan, se lo mandan para Caracas, para afuera, como dice la canción esa. Pero es irracional, Lo empatan, Eduardo. lo meten y lo mandan a Eduardo, los grandes bancos nacionales. Eduardo, es irracional eso que está diciendo, porque si justamente las empresas petrolíferas tienen campo para producir y para ver si hay más petróleo y para producir más y exportar, me parece irrazonable que los saquen de acá y los lleven al exterior. Pero digamos, que no lo paguemos no todos. No tiene explicación. Guillermo, eso. pero lo estamos pagando todos los argentinos, le estamos dando a las empresas petroleras, ¿sabes lo que las estamos subsidiando para que hagan investigación. Estamos pagando que durante 12 No, años... me parece, eso durante es 12 años eso estamos es pagando precios irracionales de la energía. Entonces nos consumimos todo el stock energético en Argentina, no quedó nada. Y ahora tenemos que ponernos a invertir, a hacer un gran esfuerzo para tener tener... ese subsidio. Vos que te acordás, tenés idea. A ver, te lo acabo de decir, en Capital, te lo acabo de decir, Eduardo, en Capital Federal, en la Argentina. En Capital Federal el gas valía decime una vez que 11 se pesos, 15 pesos valía en Capital Federal. ¿Cuándo bajó el gas? ¿Cuándo bajó la energía? Alejandra, que no quería hablar. No, a mí me parece que lo de los tarifazos, la verdad que los están anunciando, realmente podrían ponerlos en práctica hoy, pero en definitiva es profundizar lo que por eso, en enero del 2016 fue cuando empezamos a pelear de distintos ámbitos, organizaciones, la Defensoría del Pueblo de Provincia, con amparos para frenar. Hemos logrado ir a audiencias públicas que ya estaban acordadas de antemano, ya sabíamos qué aumento iban a hacer, no se escuchó a nadie. En esas audiencias me parece que hay un análisis claro del diagnóstico de cómo estamos y de la necesidad de aumentar las tarifas. Pero comparto con Eduardo que ahí lo que más se solicitó es el gradualismo. Ahí había que aplicar el gradualismo y según también a qué sectores. Hoy las tarifas están perjudicando básicamente, por supuesto que a los sectores más vulnerables, a los trabajadores, a las pequeñas y a las medianas empresas. Hay 3 millones de tarifa social en Argentina. Pero los 3 millones, no es verdad lo que está diciendo. Los 3 millones de tarifas sociales, el gas, a los trabajadores, ¿cómo los afectás? Los afectás porque hay empresas pequeñas y medianas que no pueden sostener la producción, no pueden sostener los trabajadores. Hay una empresa del puerto que pagaba 150.000 pesos de tarifa eléctrica y hoy está pagando 800.000 pesos. Y es el 30% del costo. Que hace un esfuerzo tremendo para sostener trabajadores, una empresa que va a cumplir 100 años. Ahora yo me pregunto, ¿no? Claro, mi abuelo, de mi Jacobi. bisabuelo. Bueno, estoy hablando de Jacobi. Claro, porque fabrican hielo y el Exactamente. insumo número 1 es la energía eléctrica. Es eso, pero no solo eso, sino que todos los barcos, otro tema, También. el puerto, que no se resuelve, todos los barcos se están yendo a pescar al sur y no hay reposición de Ahora, hielo. la pregunta es... Los barcos se van a pescar al sur. ¿Qué ve el electorado? Justamente Porque por estas en las medidas PASO de Cristina, en el último momento de su mandato, Guillermo, que le dio unas contraprestaciones importantes a los puertos patagónicos, por lo cual se fueron toda la flota al sur. Esa fue la última medida de Cristina, y a no olvidarse los votantes de esto. Guillermo, Los votantes de la provincia de Buenos ¿qué Aires. ve el electorado en general? Porque en las PASO le fue bastante bien a Cambiemos, porque hubo tarifazos mucho más fuertes de lo que acaba de anunciar Peña. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Dónde está la expectativa entonces? Yo creo que se ha instalado... Porque no se puede subestimar tampoco al voto de la gente. Se ha instalado, como bien dijo el compañero, una falsa polarización, como si nosotros estuviéramos en un balotaje. Fuéramos a elegir quiénes nos van a gobernar, quiénes van a determinar qué política o qué país queremos. Entonces, tenemos al gobierno que le conviene poner como adversario político a Unidad Ciudadana, con la expresidenta como candidata, porque lo que hace plebiscita que habla de no volver atrás y no volver al pasado. O sea, plantear el presente. Y el Unidad Ciudadana que plantea que hay que volver todo para atrás. Y por supuesto que un gobierno que vino a saldar una grieta, un gobierno que vino a pacificar, porque fueron muchas veces, muchos candidatos hablaban de pacificar este país, lo que está haciendo es profundizar la grieta porque le es funcional, al gobierno y le es funcional a la Unidad Ciudadana. Y me parece que lo que nosotros apelamos, y apelamos todos aquellos que ocupamos o que estamos en espacios que somos minoría, en que hoy necesitamos más que nunca muchas voces en los consejos deliberantes, en las legislaturas,
más voces en las legislaturas provinciales, nacionales, porque es la forma de que estén representados todos los sectores de la sociedad. Porque si no, ¿cómo logramos esa síntesis necesaria? La síntesis en donde decidimos qué políticas aplicamos, donde una legislatura acompaña o no un proyecto de ley propuesta por el gobierno. Esa síntesis no se logra diciendo, las leyes que propone Cambiemos no las vamos a aprobar porque son un desastre, porque achican. Entonces, esa pseudo primera minoría no aprueba. Y la mayoría dice, no, la tenemos que aprobar porque volvemos al pasado. Habemos otros que entendemos que en este país hay que aumentar las tarifas, que esto tiene que ser gradual, que hay cosas que modificar, que hay que invertir en muchísimos sectores, que hay que pensarlo y discutirlo. Y me parece que eso es lo que necesitamos. Se nos acaba el tiempo. Mira, Sí, un segundo Romanín, un segundo un Vicini, segundito pero nada más, rapidito porque yo lo que quiero se vienen las recordar, estrellas. lo que quiero recordar Sí. acá es lo que dije el día anterior, o el programa anterior de las PASO. Sí. Que estuvimos acá, Sí. ustedes tuvieron la gentileza de invitar. Dije, el que salga segundo en las PASO va a ganar las generales. ¿Por qué? Bueno, eso está escrito, está acá, grabado. Vos te referís a la provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia de porque Buenos en la Aires. nación ganamos nosotros. No, no yo me cambiemos. refería, estábamos hablando de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el odio en esta situación de la Argentina le gana al amor. Y está dicho, ¿eh? Entonces, ¿por qué le van el odio a quién? A Cristina. La gente está harta de Cristina. Entonces lo votan a Macri, ¿para qué? Decir, bueno, nos sacamos de encima esto. Y chao. Ese es el camino y la funcionalidad a la cual hacía referencia a la... Cortito, la Vicini, que nos compañera. vamos. Concreto, digo, porque nosotros hablamos de números, parecemos estadistas o economistas, parecen los candidatos, y el común de la gente, los trabajadores, sí, ya sienten el tarifazo, el aumento cuando van al supermercado, cuando van al almacén del barrio. Hablamos del aumento de tarifas. Las barriadas de Mar del Plata no hay agua potable. Se inunda y las compañeras, los compañeros, los trabajadores del pueblo marplatense tienen que ir a dormir a sociedades de fomento o a las escuelas del barrio. Entonces estamos hablando de tarifazo, pero hay que pensar concretamente de qué estamos hablando. Entonces, me parece, hablamos de tarifazo, pero tenemos que hablar de la desocupación, de la precariedad laboral. Acá están levantando como el gran emblema del trabajo. Se presentaron 15.000 currículum para el supermercado Easy. Recién un joven ayer en el supermercado de Mar del Plata me planteó, en la peatonal de Mar del Plata me dijo, tuve la entrevista, 5.000 pesos de básico y el resto productividad de acuerdo a lo que venda. Bueno, Bien. Muchas gracias a todos Muchas por gracias. venir esta No, gracias a noche. ustedes. Gracias. Bueno, llegamos al final. No, le quería decir a Gustavo que si la No tenemos más tiempo. Si la provincia de Buenos Aires tiene 50% de cloacas solamente, es porque tuvimos 30 años de gobierno peronista, no por nosotros. Bien. Nosotros estamos haciendo cloacas en todos Gracias. lados. Bueno, muchas gracias. ¿Terminamos, Mariana? Sí, nos bueno, una despedimos. semana muy importante, el ¿Qué te coloquio de parece? IDEA que está arrancando en este momento, empresarios, políticos, una semana importante en la ciudad de Mar del Plata. Sin duda. Será hasta la próxima semana y mañana, por supuesto, en Telediario toda la información del colegio. Chao. Chao. Traes escondido bajo el brazo todo lo que pudiste juntar. Igual estaremos esperando más de eso que era bueno.